Diputada Andrea Chávez, coincido yo con muchos de los colegas que han señalado que usted encabeza una cruzada en contra de la libertad de expresión. Y déjeme decirle, antes de continuar, que me encuentro muy ajeno a todas esas diatribas con las que usted se dirige a medios de comunicación, políticos y profesionales de la información cuando los señala como abiertamente conservadores, alude a que son panistas y toda aquella retahíla discursiva que acostumbra el populismo autoritario a emplear para descalificar a quien no piensa como usted. Ni milito en un solo partido político, ni soy conservador, es más, menos un fanático, como los que sí hay muchos, en efecto, le concedo a usted, tanto en el espectro ideológico como el que usted defiende, como en su polo opuesto. No soy un fanático, déjeme presumirle. Hoy estoy usando un suéter del mejor portero del mundo, en mi opinión, que se llama Lev Yassin, el único portero que ha recibido la bota de oro en el fútbol europeo y el que más triunfos ha conseguido con su selección. Nació en Moscú, él, y es un emblema de la portería del equipo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando aquel país existía. Desde luego que eso no me hace en modo alguno ser parte de esa manera de impulsar el pensamiento único y someter la libertad de expresión a los sistemas autoritarios como ese y como varios otros que se han extendido a fuerza de una mezcolanza de ideología en América Latina, como es Venezuela, como es desde luego Colombia o Bolivia poco antes, y usted como una representante muy joven, eso sí, no de un relevo generacional, sino de la reproducción de una manera vetusta de entender el poder. Le digo todo esto porque estoy seguro que hay muchos elementos que conforman al periodismo que usted no comprende. Seguramente está al tanto de lo que hizo Carlos Pellicer hace 100 años justamente, poco menos, a invitación de José Vasconcelos, quien fuera el rector de la que después sería la Universidad Nacional Autónoma de México. La función de él fue durante mucho tiempo no solo la de escribir tan grandiosos poemas como los que le conocemos, sino que también acometió toda una labor de alfabetismo, y creo también que vale la pena tomar como base ese enorme esfuerzo que este político tabasqueño llevó a cabo para también alfabetizar a quienes no conocen lo que significa el periodismo y solo intentan, como es su caso, estigmatizar su trabajo. Lo primero que le quiero decir es que, y esto es irremediable, el periodismo cuestiona, inquiere, revela, pregunta, y junto con todos esos elementos que conforman la información que provee y que en una democracia es fundamental, también opina. Y como cualquier opinión, es susceptible de ser replicada o también, desde luego, de ser fortalecida, porque eso es lo que implica la democracia. Desde luego que eso es el periodismo. No es, en modo alguno, ni la propaganda que aplaude y, en efecto, ni el fervor que descalifica. Déjeme decirle a usted, por ejemplo, que el periodismo también implica memoria, y ya ve usted que estoy volteando hacia mi pantalla porque quiero recordarle a usted su tuit, que difundió, porque el periodismo también es precisión, el 27 de junio apenas pasado, y lo difundió usted a la 1:13 p.m, en donde usted misma sacó una foto de Photoshop, trabajada con Photoshop, es decir, una imagen alterada, para negar que usted hubiera manejado o que usted hubiera viajado o sus familiares en un jet privado, que era entonces lo que se decía. Aquí está su tweet que usted puede ver muy bien, sobreponiendo su cabeza al cuerpo para descalificar a todos aquellos que señalaban que sus abuelos se habían transportado
en ese jet. Después, incluso usted, el 30 de junio, arremetió contra el periodismo en los términos que ya le he citado y que usted puede verificar, y quienes me están viendo sobre todo, que corresponden al 30 de junio de este mismo año y que usted lanzó a las 7 de la noche con 11 minutos, en donde volvió a arremeter contra el periodismo y negó una vez más el asunto de la aeronave. Y finalmente, vayámonos a el 8 de julio, unos días después, a las 1 de la tarde con 59 minutos, en donde usted, diputada federal con licencia, reconoce que su familia viajó en avión para acudir a su primer informe de actividades legislativas de la Cámara de Diputados. Eso hizo usted. Primero arremetió contra los medios que difundieron el hecho, luego lo negó y finalmente usted lo aceptó. El día de hoy, justamente le pregunto a usted, junto con mi compañera y amiga en Twitter, Orquídea Fong, ¿cuál es la verdad? Si sí viajaron en ese jet o si lo hicieron en ese mismo jet, en taxi aéreo. ¿Fue Photoshop o fue taxi aéreo? ¿Fue o no una nave? Porque la misma nave y el mismo recorrido se dio a la misma hora de una nave del propio gobierno, que implica un poder de decisión importante para tal efecto. ¿De dónde vino ese poder de decisión? Y le decía a usted que el periodismo inquiere, pregunta, y en este tuit también le hicimos algunas otras preguntas que no nos ha contestado. Por ejemplo, dice usted que en su semblanza como legisladora, que ayudó a redactar, así como se escucha, el apartado de feminicidio de la resolución 2250 del Consejo General de la ONU, pero ocurre que si entramos a esa resolución, no tiene ningún apartado de feminicidio. ¿Por qué miente? ¿O va usted a señalarme con una retahíla de adjetivos, como lo ha hecho con todos aquellos que confrontan sus dichos y sus contradichos con la propia realidad? También le preguntamos a usted, ¿cómo es que estudió Derecho y no conoce la propia Constitución cuando advirtió que uno de sus apartados fue modificado gracias a su osadía, que quitó la palabra varón porque no debe haber títulos nobiliarios? Esa es, desde luego, no una ingenuidad ni tampoco motivo de risa. Es un desplante de ignorancia que mucho nos preocupa a todos aquellos que entendemos que para asumir un cargo dentro del Poder Legislativo se requiere de una mayor, pero mucha mayor preparación que la que usted ha mostrado. También dentro de su propaganda dice que en 2015, es decir, hace 8 años, es decir, cuando usted tenía alrededor de 18 años, participó en el histórico Foro de la Juventud 2015 de la ONU, pero no hay ningún registro de ello. Es decir, usted lanza proclamas convertidas en hechos, cuando los medios de comunicación, al revés, ofrecemos hechos o la ausencia de los mismos. Y con ello también, por supuesto, inquirimos, como lo hago ahora con usted. Y le preguntamos. Y a propósito de preguntas, la quinta es que dice usted que sostiene un presupuesto para mantener una oficina de enlace en Chihuahua con las personas a las que representa. Pero la diputada del PAN, Daniela Álvarez, y la gobernadora también visitaron el domicilio, la diputada primero, y no encontraron nada. Y la gobernadora, en efecto, confirmó que no existe esa oficina. ¿Dónde está su oficina? ¿Podría usted informarnos sobre ella? Y si no, ¿qué hace con esos recursos? Son preguntas que forman parte del periodismo y del intercambio democrático. Más allá de que usted se escude en todas aquellas
las adjetivaciones y el ruido que hay en las redes sociales, del que usted también forma parte y del que usted también lanza una retahíla enorme de insultos en contra de los otros. Más allá de eso, se encuentra la sobriedad que le implica a usted el cargo que ocupa. Y también el respeto para el intercambio público, incluso entre quienes no opinamos como usted, y quienes llevamos a cabo en efecto un ejercicio periodístico que usted jamás podría, al menos en el caso de la revista etcétera, poner en cuestión. Porque ni somos militantes de un solo partido, ni somos conservadores como a usted misma le consta con nuestra línea editorial, y como a uno de sus defensores también le consta, Abraham Mendieta, quien desafortunadamente nunca ha querido establecer un intercambio público conmigo. Pero lo importante de todo esto es dejarle a usted la certeza de que, como dijera alguna vez Carlos Pellicer, solo el conocimiento genera personas generosas para poder escuchar al otro. No es un poema, sino el registro de una realidad que él también como político se encargó de legarnos como uno de los valores importantes. Por eso, le señalo a usted como una de las personas que en picota han querido poner a mis colegas, y con ello también le expreso mi solidaridad a todos ellos. Se retracte o no, deje de usar al INE o no, como un artífice o instrumento persecutorio, eso no importa. Lo que importa es que usted ha dejado un antecedente pésimo en relación con la propia libertad de expresión, y con ello también un llamamiento de muchos ciudadanos al INE para decir que en lugar de andar persiguiendo la libertad de expresión debe acometer su función principalísima, que es la de organizar los procesos electorales. Le lanzo estas preguntas, desde luego, en todo el panorama de quienes la están escuchando en estos momentos, sabedor de que muy poco probable es que haya una respuesta de su parte, porque en efecto usted rehúye, como siempre, a los hechos, a la profundidad de las reflexiones que suscitan estos hechos, y forma parte del ruideral que ahora con se quiere usted hacer la víctima, y no. Usted es un personaje público que, sea o no una de las expresiones de este gobierno desastroso, también es un ejemplo de la opacidad reinante. Y créame algo, ni mis colegas, ni en etcétera, nos vamos a quedar callados.